Soy Jordi Catalán Balaguer, médico, especialista en atender a niños que tienen problemas en su desarrollo, aquí en el Instituto Médico del Desarrollo Infantil. Llevo 40 años de experiencia trabajando en este mundo apasionante que es ayudar a los niños y poder conseguir que su desarrollo sea lo más óptimo posible. Bueno, pues la comprensión lectora está basada en un proceso muy interesante desde un punto de vista del desarrollo del niño, que permite adentrarle en el mundo de la cultura y tiene que conseguir aprender a hacer este proceso teniendo en cuenta que desde un principio el niño nace con unas habilidades mínimas que son las de poder conseguir especialmente mantenerse en una dinámica de vida, saber respirar, saber digerir, alimentación, y entonces esto es lo que le permite tener un punto de inicio en el proceso del desarrollo y luego ya van entrando procesos cada vez más complejos y es el cerebro el que tiene que desarrollar estas actividades para que a través de la maduración pueda alcanzar los objetivos idóneos en el proceso del desarrollo. Entonces, lo que es muy importante es tener en cuenta que al principio el niño no tiene la habilidad para poderlo conseguir, pero sí lo que tiene es la estructura preparada para poderlo desarrollar. La genética le ha dado ya la posibilidad de tener, si todo el proceso de gestación es correcto, etc., la posibilidad de poder hacer los aprendizajes. Pero los aprendizajes se deben hacer bajo dos procesos básicos. Uno, tener la estructura bien preparada para poderlo hacer, y otro es recibir los estímulos adecuados para poder integrar esa información. Entonces es muy importante tener en cuenta que el cerebro en realidad está formado por tres cerebros. El primer cerebro, el más antiguo, es el cerebro reptil. El cerebro reptil es el que nos permite desarrollar y estructurar los movimientos. Cada uno de nosotros tenemos una dinámica motora que nos permite ponernos en contacto con nuestro entorno. Hay un segundo cerebro, que es el cerebro que se llama cerebro mamífero, que es el que desarrolla todos los procesos emocionales. Integra y construye y elabora todo lo que está relacionado con el mundo emocional. Y por último hay un tercer cerebro, que es el cerebro humano, que está formado por hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y el cuerpo calloso, que es la estructura que conecta los dos hemisferios y le permite desarrollar los procesos de aprendizaje más culturales, más evolucionados desde un punto de vista humano. Por ejemplo, en la comprensión lectora, que es el tema que nos interesa ahora en este momento, lo que vemos es que el cerebro izquierdo decodifica cada una de las palabras que están escritas. La palabra, cuando la leemos, el cerebro izquierdo se encarga de traducirlo en sonido, cada uno de los símbolos gráficos que están expuestos en la escritura. El cerebro izquierdo también lo que hace es resonarle la información de las palabras que están escritas y entonces las tiene almacenadas en su conocimiento para poder traducirlas a lo que es un lenguaje de la vida cotidiana, y el hemisferio derecho es el que interpreta lo que el hemisferio izquierdo está leyendo. Por lo tanto, es muy importante que la función de los dos hemisferios sea adecuada en este proceso de intercambio de relación entre uno y el otro. El hemisferio izquierdo hace sus funciones, el hemisferio derecho hace sus funciones, que son más imaginativas, más creativas, más globales. El izquierdo es el sistemático, el lineal, el concreto, y el cuerpo calloso, que es una estructura nerviosa que unifica los dos hemisferios, es importante que esté trabajando correctamente bien para poder desarrollar esta dinámica. Para poder conseguir hacer un proceso de aprendizaje adecuado y correcto, es muy importante que los tres cerebros, el reptil, el del movimiento, el emocional y el mental, funcionen bien. Es decir, si en un momento determinado tenemos un niño que es muy torpe, que cae mucho, que no sabe moverse, este niño tiene más posibilidades de tener dificultades de aprendizaje, por ejemplo de lectura, porque si no sabe moverse en los movimientos amplios, tampoco sabe moverse en los movimientos finos del rastreo visual y de tener una buena coordinación visual, y entonces esto le dificultará el proceso de aprendizaje.
En otros casos, si está alterado el aspecto emocional, niños que son muy sensibles, niños que tienen dificultades para poder integrar las emociones, en el momento, y esto lo encontramos con bastante frecuencia, cuando al niño no desarrolla de forma adecuada el proceso del aprendizaje de la comprensión lectora, o de la lectura en un principio, tiene miedo a fallar, le cuesta mucho poder estar sereno y tranquilo ante la posibilidad de poder leer, porque le va a venir la bronca si no lo hace bien, y entonces esto es lo que genera inestabilidad, bloqueo, resistencia, y entonces estamos, en lugar de ayudando, estamos creando un bloqueo en el proceso de poder conseguir que entienda bien lo que lee. El proceso de desarrollo, entonces, en cuanto al proceso de integrar y comprender y avanzar en el proceso lector, está basado en la maduración que tiene el niño para poder alcanzar esos objetivos. Y esto está relacionado directamente con la madurez, no con la edad. Hay niños que maduran más rápido y hay niños que maduran más lentos. Hay niños que tienen una velocidad de aprendizaje mucho más rápida que otros y pueden ser normales. No se trata, hay niños que son más lentos y por eso no son anormales. El problema que tenemos es que muchas veces les pedimos unas exigencias según el curso en el que estás, según la escuela en la que estés, vas a iniciar el proceso de la lectura antes o después. Aquí lo que se debiera de hacer, y es lo que yo pretendo transmitir en esta ponencia, y me parece fundamental, es que se haga realmente una valoración de las capacidades que tiene el niño, si el niño ya tiene las capacidades para poder iniciar el proceso del aprendizaje de la lectura. ¿Y qué requisitos le hacen falta a un niño para empezar a tener procesos de lectura? Uno, que se pueda mover de forma adecuada, tenga una buena coordinación de movimientos, sea habilidoso en sus movimientos, sepa montar en bicicleta, sepa saltar a la pata coja, esté en la etapa de lo que llamamos monopedestación, aguantarse con un pie, porque nos está diciendo que su coordinación motora está preparada para poderlo hacer. Evidentemente no se lee con el hecho del movimiento amplio, pero estamos creando una primera base en ese cerebro reptil que hablábamos al principio, nos está diciendo que ese cerebro está funcionando de forma adecuada. El segundo concepto madurativo que debe de tener es dominar el control del movimiento. Hay niños excesivamente movidos que si se mueven tanto no tienen capacidad para poder estar atentos a lo que en ese momento se le está presentando para que lea. Entonces, evidentemente, si el niño no tiene un control de su movimiento suficientemente desarrollado, no va a poder conseguir desarrollar la lectura de forma adecuada. Otro aspecto importante, otro requisito, es tener una buena organización visual, no solamente una buena agudeza de ver bien, no tener miopía, no tener hipermetropía, astigmatismo, que esto ya está bastante controlado, sino tener unos buenos movimientos visuales, unos buenos sacádicos, una buena coordinación del movimiento fino. Entonces, eso nos permite pues, que podamos seguir la línea que estamos leyendo sin que haya saltos o repeticiones, y entonces poder tener una buena organización del sistema visual. Si los ojos no se mueven bien, si la coordinación no es buena, vamos a colocar al niño ante una actividad que no tiene facilidad para poderlo desarrollar. Y como no tiene facilidad, pues va a tener dificultades para el proceso del aprendizaje de la lectura. Luego viene la comprensión, pero si a la parte primera, la mecánica lectora no es buena, no podemos tener una buena comprensión. Pero para poder tener una buena mecánica visual hay que tener unos ojos habilidosos. Otra cosa que es importantísima para poder tener un proceso de estar preparado para poder hacer un proceso de lectura es tener un vocabulario rico, ser capaz de expresar ideas y acontecimientos y procesos de comunicación lo suficientemente maduros. Niños que hablan mal, que tienen dificultades en el lenguaje, lógicamente, como la lectura es una especialización del lenguaje, no lo podrá hacer bien porque le falta base de información en lo que es el proceso del lenguaje y por lo tanto la lectura va a tener dificultad. Otra capacidad es tener capacidad de escucha, ser capaz de que el niño sea capaz de escucharse a sí mismo, porque cuando estoy leyendo me estoy escuchando. Hay niños que tienen dificultades auditivas o han tenido dificultades auditivas y entonces les resulta muy difícil poder comprender lo que están leyendo porque no se están escuchando. Son los niños que hablan con una voz muy alta, muy fuerte,
que oyen pero no escuchan, van a la suya, no son capaces de escuchar, y normalmente están relacionados con niños que han tenido otitis, de que de pequeñitos han tenido muchos problemas auditivos, que han tenido que poner drenajes, etc., y el proceso del lenguaje aparece mucho más tarde. Entonces estos niños tienen una predisposición negativa a poder hacer el proceso del aprendizaje de la lectoescritura. Otro requisito que hay que tener presente es si el niño está lateralizado. Hay que ser o bien diestro o zurdo, un buen diestro o un buen zurdo para adentrarse en el proceso lector, porque hay que seguir la dirección de la lectura, hay que seguir la dirección de las sílabas, hay que tener una buena orientación espacial para poder conseguir hacer todo ese trabajo mecánico y poder procesar correctamente la información. La lateralidad es un proceso madurativo que nos da orden. Al cerebro le da orden. El niño que tiene dificultades de lateralidad cruzada, lateralidad tardía, lateralidad contrariada, son niños que tienen dificultades para poder organizarse de forma adecuada. ¿Qué sucede entonces? Que si no tengo una buena organización lateral y intento aprender la lectura, tengo muchas dificultades. Otro aspecto importantísimo es la motivación, que el niño esté motivado. Esto es básico. No podemos introducir la lectura por un proceso de presión. Hay que conseguir que el niño esté motivado, que tenga ganas y que tenga deseos. Y luego, por último, que el sistema, el método de aprendizaje sea atractivo para el niño. Hoy en día, que hay mucha tecnología, es importante tener en cuenta que el niño se mueve en procesos de imágenes que están vinculadas directamente con algo vivo, con algo que se mueve, y entonces si intentamos introducir un proceso de lectura de, por ejemplo, imágenes quietas como son las letras, pues siempre tendrá más dificultad, y eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces, a lo largo de mi experiencia clínica, a través de atender a niños que tienen problemas en el aprendizaje, valorando cuáles son los grupos de riesgo, tenemos que con más frecuencia tienen problemas de aprendizaje en el proceso de la lectoescritura o en el proceso, en este caso, de la comprensión lectora, son los niños adoptados, niños que se han adoptado de mayorcitos, entonces no tienen una buena base psicomotora, no tienen una buena atención en el proceso de lo que es la comunicación, el lenguaje, etc. Y esto evidentemente genera un proceso de riesgo en el sentido de que no ha hecho una estructura lo suficientemente sólida para que luego pueda iniciar la lectura. Entonces hay muchos niños adoptados, sobre todo de mayorcitos, que tienen dificultad en el proceso del aprendizaje de la lectura. Otros casos son los niños prematuros, los grandes prematuros, niños que durante los primeros meses de vida están en una incubadora para salvar la vida, y entonces un niño que ha nacido con 800 gramos de peso, 900, 1 kilo, etc., tiene que ir aprendiendo a vivir, y entonces de ese periodo de tiempo queda desfasado, porque evidentemente no ha podido desarrollar el mismo proceso madurativo que el niño que nace con unas condiciones óptimas, que nace con 3 kilos, 3 kilos y medio, y entonces su proceso de desarrollo vital ya está construido. Los niños que han tenido problemas visuales, estrabismos, ojos vagos, son niños que también pueden tener dificultad en el momento en que les vamos a pedir. El tema teóricamente ya está resuelto muchas veces, pero como ha habido un retraso de la llegada de la información y del procesar la información visual, nos pasa con los niños también que han tenido problemas auditivos, el proceso sería el mismo, la entrada de información o visual o auditiva ha estado distorsionado durante una época, no ha tenido una buena funcionalidad, entonces no tiene la misma base que otro niño que siempre ha oído bien. Si es un niño que ha tenido otitis, si es un niño que ha tenido dificultades auditivas, su bagaje de lenguaje es muchísimo más bajo que el niño que ha tenido una normoaudición. En algunas ocasiones, cuando se hace el drenaje, se hace la eliminación de moco del oído medio, entonces esa capacidad de audición ya está normalizada, pero ha perdido 1, 2 o 3 o 4 años que no ha estado escuchando bien, no ha estado oyendo bien. Por lo tanto, en el momento que le enfrentamos a una situación de hacer un proceso lector, si no tiene una buena base de datos de su lenguaje, va a tener dificultades. Aunque ya el sistema auditivo esté funcionando bien, aunque ya el sistema visual esté funcionando bien, si durante una época importante de su vida en la que se estructuran las primeras fases no hay una buena organización, pues vamos a tener dificultades para poder conseguir hacer el proceso que le corresponde. De los niños que
acuden a la consulta y que tenemos dificultades en el proceso de aprendizaje. Otro grupo son los niños, lógicamente, que tienen problemas de lateralidad. Niños que son zurdos teóricamente, pero todo lo hacen con la derecha, menos escribir. Esto antes no pasaba, ahora sí pasa. Niños que empiezan a coger el lápiz antes de hora y están haciendo el proceso de la grafía con una mano, y entonces resulta que cuando se organiza su lateralidad, que es un proceso evolutivo que a partir de los 3, 4, 5 años se estructura, pues está utilizando la mano que no le corresponde. Esto genera bastantes interferencias en todos los procesos intelectuales. Entonces, cuando hay un niño que su lateralidad no está bien organizada, o es una lateralidad que no está clara, hace cosas con la derecha, hace cosas con la izquierda, la mayoría de cosas culturales con una mano, el pie con un lado, el oído con el otro, el ojo. Esto no da orden, no da posibilidades de poder tener una buena organización. Entonces, el tema de la lateralidad es uno de los componentes que generan distorsión en la posibilidad de poder hacer el proceso de aprendizaje. Luego tenemos los casos típicos, pues niños que tienen déficit de atención, TDA, niños que tienen hiperactividad, niños que tienen dislexia. En estos casos, lo que hay que intentar antes de hacer un tratamiento específico, lo que hay que descartar es la posibilidad de que realmente hayan factores de estructura, de desarrollo, todo lo que hemos estado hablando desde un punto de vista de requisitos, porque pueden estar entorpeciendo el proceso. Entonces, hay que tener en cuenta que un niño disléxico, si conseguimos que además mueva bien los ojos, tenga una buena organización lateral, pues vamos a favorecerle que ese problema disléxico no le influya tanto, no le penalice tanto y pueda desarrollarse con un máximo de capacidades, a pesar de tener un proceso de dislexia o de tener un déficit de atención. En algunos casos los déficits de atención también vienen vinculados a un proceso de que, como a mí me cuesta hacer el proceso del aprendizaje, no tengo motivación. Al no tener motivación no le pongo atención al trabajo. Entonces es muy importante tener en cuenta que antes de iniciar un tratamiento con farmacología, lo que es importante es descartar la presencia de alteraciones que estén dificultando el proceso del aprendizaje. Porque claro, si a mí me cuesta hacer una cosa, lo que voy a hacer es evitarla. Si yo no tengo facilidad para hacer un proceso lector, cuando toca clase de lectura, yo intentaré pensar en mis cosas, intentaré levantarme y huir de esa exigencia porque no me siento a gusto. El problema no es entonces que tiene una hiperactividad o un déficit de atención, sino que hay un síntoma en este niño que tiene dificultades de aprendizaje, que es que pierde la atención y que pierde, pero es un aspecto absolutamente secundario. Cuando un niño tiene problemas en el aprendizaje de la lectura comprensiva, la lectoescritura y la lectura comprensiva están muy ligados, pero cuando tiene un problema de lectura comprensiva, lo primero que hay que intentar es ver dónde está la dificultad, dónde tenemos el problema. No conviene hacerle leer repetidamente, no conviene exigirle que lea más, porque entonces muchas veces lo que estamos provocando es una actitud defensiva. El niño no se siente a gusto leyendo y por el hecho de repetir la lectura lo único que va haciendo es agobiarse cada vez más, tener la sensación de que las cosas no le salen, y lo que hay que hacer es revisar dónde podemos tener el problema y buscar soluciones a tener en cuenta este problema. Entonces hay varias formas de abordaje de las dificultades. Una es la preventiva, que es lo primero que hay que hacer un buen desarrollo psicomotor de base, que el niño gatee, que el niño se arrastre, que el niño haga todos estos procesos de forma adecuada. El segundo sería el desarrollar dentro de las escuelas infantiles actividades psicomotoras que le llamamos circuitos preventivos que sirven para desarrollar actividades motoras de coordinación entre los dos hemisferios, etc. Luego, hacer un buen diagnóstico de si el niño está preparado para iniciar la lectura, si tiene todos los requisitos que hemos comentado, y entonces poder conseguir, si tenemos las condiciones para poderlo hacer, si está lateralizado, si los ojos funcionan bien, etcétera, porque esto nos dará más garantías de éxito. Y por último, el niño que tiene dificultades, se trata de hacer un diagnóstico específico de saber qué es lo que le pasa. A través de una historia clínica, una anamnesis, lo que vemos es si ha tenido problemas auditivos, si ha tenido problemas visuales, si ha tenido problemas de coordinación. Entonces, sobre este planteamiento hacemos un trabajo de diagnóstico
ver dónde están las dificultades que puede tener este niño e iniciar un programa de trabajo, de tratamiento que permita mejorar. Entonces, estamos en contacto con diferentes especialistas, pues optómetras, temas de audición, otorrinos, Tomatis, Sena, Verar, que son estimuladores del sistema auditivo. Estamos en contacto pues, con diferentes psicólogos, pedagogos, porque en algún momento es necesaria la ayuda de un especialista para poder ayudar a ese niño y mejorar el proceso de la lectura comprensiva. El objetivo en la participación en este congreso precisamente es intentar exponer y dar a conocer a los diferentes profesionales y padres de que cuando hay un problema de comprensión lectora se trata de poder conseguir actuar y mejorar estas habilidades y ojalá ese niño pueda desarrollar correctamente esa función maravillosa que es la lectura, que le puede permitir a entrar en nuevos conocimientos, a emocionarse cuando está leyendo algo que es interesante, y si se consigue un paso más, y en algunos casos seguro que va a suceder, que además ese niño que ha tenido dificultades en su momento sea capaz de escribir algo que nos pueda emocionar a nosotros, será ya un éxito total y absoluto de nuestra intervención como padres y como educadores para poder conseguir que la comprensión lectora no sea un obstáculo para el desarrollo del niño. Muchas gracias.